Hola, hola, soy Jessie y esto es Leerme, donde cada palabra respira. Bienvenidos, hoy vamos a dar continuación al libro del autor y escritor estadounidense Joe Dispenza, Deja de ser tú. Bienvenidos. ¿Cómo adquieres el hábito de ser el mismo de siempre? Debido a esta habituación neural, las dos realidades, la de la mente interior y la del mundo exterior, parecen volverse casi inseparables. Por ejemplo, si no dejas de pensar en tus problemas, tu mente y tu vida se fusionan. Coloreas el mundo objetivo con las percepciones de tu mente subjetiva y estás moldeando siempre la realidad. Te pierdes en la ilusión de un sueño. Esta situación se podría llamar rutina y todos caemos en ella, pero no solo son tus acciones las que se vuelven repetitivas, sino también tus actitudes y tus sentimientos. En cierto modo, has adquirido el hábito de ser el mismo de siempre. Eres esclavo de tu entorno. Tu forma de pensar va a la par con las condiciones de tu vida y por lo tanto, como observador cuántico, estás creando una mente que solamente refuerza estas circunstancias en tu realidad. Todo cuanto estás haciendo es reaccionar a tu mundo exterior, conocido y que no cambia. Te has convertido literalmente en el efecto de las circunstancias exteriores de tu vida. Has dejado de controlar tu destino. A diferencia del personaje encarnado por Bill Murray en Atrapado en el Tiempo, no luchas ni siquiera contra la monotonía en la que tú y tu vida habéis caído. Y lo peor de todo es que no eres la víctima de una fuerza misteriosa e invisible que te ha metido en ese bucle repetitivo, sino que eres tú quien lo ha creado. La buena noticia es que como tú lo has creado, también puedes decidir salir de él. El modelo cuántico de la realidad nos dice que para cambiar nuestra vida debemos cambiar nuestra forma de pensar, actuar y sentir. Debes cambiar tu estado del ser. Como nuestros pensamientos, sentimientos y conductas son en esencia nuestra personalidad, es esta la que crea nuestra realidad personal. Así que para crear una nueva realidad personal, una vida nueva, debemos crear una nueva personalidad, convertirnos en otra persona. Para poder cambiar, debes pensar y actuar más allá de tus circunstancias presentes, más allá de tu entorno. La grandeza es aferrarte a un sueño, al margen de tu entorno. Antes de empezar a examinar cómo puedes pensar más allá de tu entorno y dejar el hábito de ser el mismo de siempre, quiero recordarte algo. Es posible pensar trascendiendo tu realidad presente y los libros de historia están llenos de nombres de personas que lo han hecho, de hombres y mujeres como Martin Luther King Jr., William Wallace, Marie Curie, Mahatma Gandhi, Thomas Edison y Juana de Arco. Cada uno de ellos abrigaba en su mente una realidad futura que existía como posibilidad en el campo cuántico. Esta visión estaba viva en un mundo interior de posibilidades más allá de los sentidos y con el paso del tiempo todos hicieron realidad sus ideas. Todos tienen en común que atesoraban un sueño, una visión o un objetivo mucho mayor que ellos. Todos creían en un destino que era tan real en su mente que empezaron a vivir como si este sueño ya estuviera sucediendo. No podían verlo, oírlo, saborearlo, olerlo ni sentirlo, pero estaban tan poseídos por él que actuaron de acuerdo con esta posible realidad del futuro. Es decir, actuaron como si su visión interior fuera ya una realidad. Por ejemplo, el régimen colonial al que estaba sometida la India a principios del siglo XX era desmoralizador para los hindúes. A pesar de ello, Gandhi creía en una realidad que aún no estaba presente en la vida de su pueblo. Fomentó con entusiasmo los conceptos de igualdad, libertad y no violencia con una férrea convicción.
Si bien Gandhi propugnaba la libertad para todos, la realidad era muy distinta, ya que existía la tiranía del control británico. En aquellos tiempos, las creencias imperantes iban en contra de las esperanzas y las aspiraciones gandhianas. Pero aunque la experiencia de la libertad no fuera una realidad cuando Gandhi empezó a intentar cambiar la India, no dejó que las adversidades del exterior le hicieran renunciar a su ideal. Durante mucho tiempo, las respuestas del mundo exterior no le demostraron que estuviera influyendo en el mundo, pero raras veces dejó que las condiciones de su entorno controlaran su forma de ser. Creía en un futuro que, aunque no pudiera ver o sentir aún con los sentidos, estaba tan vivo en su mente que no podía vivir de otro modo. Aceptó una nueva vida futura mientras vivía físicamente en la que entonces era su vida presente. Sabía que su forma de pensar, actuar y sentir cambiaría las condiciones actuales de su entorno. Y al final, la realidad empezó a cambiar gracias a sus esfuerzos. Cuando nuestra conducta coincide con nuestras intenciones, cuando nuestras acciones están de acuerdo con nuestros pensamientos, cuando la mente y el cuerpo actúan juntos, cuando nuestras palabras son coherentes con nuestras acciones, detrás de nosotros hay un poder inmenso. Las grandes figuras de la historia. ¿Por qué sus sueños eran absurdos y poco realistas? Los personajes más grandes de la historia se comprometieron de forma inquebrantable a lograr un destino futuro sin necesitar ver una respuesta inmediata del entorno. No les importaba que no hubiesen recibido ninguna señal sensorial o prueba física del cambio que deseaban. Se recordaban a diario la realidad en la que se habían concentrado. Sus mentes estaban más allá de su entorno presente porque éste ya no controlaría más sus pensamientos. Vivían adelantados a su tiempo. Otro elemento fundamental que compartían estas personas famosas era que en su mente tenían muy claro lo que querían que sucediera. Recuerda que debes dejar que la mente superior se ocupe del cómo ocurrirá y ellos por lo visto ya lo sabían. Algunas personas de su época debieron tacharles de poco realistas. De hecho, lo eran totalmente, al igual que sus sueños. El acontecimiento que deseaban con sus pensamientos, acciones y emociones no era realista porque esta realidad aún no había ocurrido. Los ignorantes y los cínicos también debieron afirmar que su visión era absurda y aquellos negativistas tenían razón. La visión de una realidad futura era absurda porque existía en una realidad más allá de los sentidos. Otro ejemplo es Juana de Arco, a quien tachaban de imprudente, incluso de loca. Sus ideas iban en contra de las ideas de su tiempo y suponían una amenaza para el sistema político. Pero en cuanto su visión se hizo realidad, la consideraron una mujer de lo más virtuosa. La grandeza consiste en aferrarte a un sueño, independientemente del entorno donde vivas. Y quiero volverlo a repetir. La grandeza consiste en aferrarte a un sueño, independientemente del entorno donde vivas. Más adelante veremos que trascender el entorno está íntimamente ligado a trascender el cuerpo y el tiempo. En el caso de Gandhi, no se dejó influir por lo que estaba acaeciendo en el mundo exterior, el entorno. No le preocupaba el cómo se sentía o lo que pudiera sucederle, el cuerpo, ni cuánto tardaría en alcanzar su sueño de libertad, tiempo. Simplemente sabía que tarde o temprano todos estos elementos cederían a sus intenciones. Es posible que las ideas de todas estas grandes figuras de la historia estuvieran desarrollándose en el laboratorio de su mente hasta tal punto que para su cerebro era como si la vivencia ya hubiera ocurrido. ¿Puedes tú también cambiar quién eres solamente con tus pensamientos? El repaso mental. ¿Cómo los pensamientos se convierten en la experiencia?
La neurociencia ha demostrado que cambiamos nuestro cerebro y por lo tanto de conductas, actitudes y creencias al pensar de distinta manera, es decir, sin que cambie nada de nuestro entorno. Por medio del repaso mental, imaginar repetidamente que realizamos una acción. Los circuitos del cerebro se reorganizan para reflejar nuestros objetivos. Podemos hacer que nuestros pensamientos sean tan reales que el cerebro cambia como si la situación ya fuera una realidad física. Tú también puedes cambiarlo para adelantarte a cualquier experiencia del mundo exterior. Por ejemplo, en Desarrolla tu cerebro yo hablaba de cómo los participantes de un estudio que ensayaron mentalmente ejercicios de una sola mano en el piano durante 2 horas diarias a lo largo de 5 días, sin tocar nunca físicamente el teclado del piano, experimentaron casi los mismos cambios en el cerebro que los que ejecutaron los mismos movimientos con los dedos en el teclado del piano durante el mismo espacio de tiempo. Las imágenes del cerebro revelaron que todos los participantes activaron y aumentaron los grupos de neuronas en la misma región cerebral. En el cerebro de los sujetos que practicaron mentalmente las escalas y los acordes se formó casi la misma cantidad de circuitos neurales que en el de los que practicaron físicamente en el piano. Este estudio demuestra 2 puntos importantes. Nuestro cerebro, además de cambiar al pensar de distinta forma cuando nos concentramos y volcamos en algo, no distingue el mundo interior mental de lo vivido en el mundo exterior. Aquello que pensamos se convierte en nuestra experiencia. Esta idea es esencial para triunfar o fracasar en tus intentos de reemplazar algunos viejos hábitos, eliminar viejas conexiones neurales con otros nuevos, generar nuevas redes neurales. Veamos con más detenimiento cómo las personas que practicaron mentalmente los ejercicios musicales los aprendieron sin tocar una sola tecla del piano. Tanto si adquirimos una habilidad física como una mental, todos empleamos 4 procedimientos para cambiar nuestro cerebro: adquirir los conocimientos necesarios, recibir las instrucciones prácticas, prestar atención y la repetición. El aprendizaje consiste en crear conexiones sinápticas. Las instrucciones ayudan al cuerpo a adquirir una nueva experiencia que enriquece el cerebro. Cuando además prestamos atención y repetimos la nueva habilidad adquirida una y otra vez, nuestro cerebro cambia. Las personas que tocaron físicamente las escalas y los acordes en el piano experimentaron un aumento de nuevos circuitos neurales en el cerebro porque siguieron esta fórmula. Y quiero repetir la fórmula: adquirir los conocimientos necesarios, recibir las instrucciones prácticas, prestar atención y la repetición. Los participantes que repitieron mentalmente los ejercicios también las siguieron, con la diferencia de que no lo realizaron físicamente, pero en su mente visualizaron sin ningún problema que tocaban el piano. Recuerda que después de que estos sujetos repasaran mentalmente los ejercicios de forma repetida, su cerebro mostró los mismos cambios neurológicos que lo registraban en los de los participantes que tocaron el piano. Se les formaron nuevas redes de neuronas, redes neurales, lo cual demostró que habían practicado las escalas y los acordes sin tener esa experiencia física. Se podría decir que su cerebro existía en el futuro, adelantándose a la situación física de tocar el piano. Debido a nuestro desarrollado lóbulo frontal y a la capacidad exclusivamente humana de hacer que nuestros pensamientos sean más reales que ninguna otra cosa, el cerebro anterior es capaz de bajar el volumen del entorno exterior para procesar con determinación un único pensamiento. Esta clase de procesamiento interior nos permite involucrarnos tanto en nuestras imágenes mentales que el cerebro modifica sus redes neurales sin haber vivido la situación en la vida real. Cuando somos capaces de cambiar nuestra mente al margen del entorno y mantenemos tenazmente un ideal con sostenida concentración, el cerebro se adelanta al mundo físico.
Eso es el repaso mental, una herramienta importante para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre. Si pensamos repetidamente en algo, excluyendo todo lo demás, llega un momento en el que el pensamiento se convierte en la experiencia. Y cuando esto ocurre, la configuración neuronal se renueva para reflejar el pensamiento como la propia experiencia. Es el momento en que nuestros pensamientos nos cambian el cerebro y por lo tanto la mente. Entender que el cambio neurológico se puede dar sin necesidad de interactuar físicamente con el entorno es básico para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre. Considera las implicaciones más amplias del experimento de los ejercicios musicales realizados con los dedos. Si aplicamos el mismo proceso de la repetición mental a cualquier cosa que queramos hacer, podemos cambiar nuestro cerebro antes de que ocurra la experiencia deseada en el mundo físico. Si puedes influir en tu cerebro para que cambie antes de vivir la situación deseada, crearás en él los circuitos neurales necesarios y estos te permitirán actuar de acuerdo con tu deseo antes de que se materialice en tu vida. Al practicar mentalmente repetidas veces una forma mejor de pensar, obrar o ser, instalarás la configuración neuronal adecuada para prepararte fisiológicamente para la nueva situación deseada. Pero esto no es todo. La configuración del cerebro, según la analogía empleada en este libro, se refiere a sus estructuras físicas, su anatomía e incluso a sus neuronas. Si sigues instalando, reforzando o mejorando la configuración neurológica del cerebro, esta repetición acaba creando una red neuronal, un nuevo programa informático. Y este programa, por ejemplo, una conducta, una actitud o un estado emocional, al igual que el software de un ordenador, funciona de manera automática. Has cultivado el cerebro para prepararte para la nueva experiencia que deseas en la vida y tu mente ya dispone de todo cuanto necesita para afrontar este reto. Cuando la mente cambia, el cerebro cambia y cuando el cerebro cambia, la mente cambia. Y cuando llegue el momento de demostrar una visión que va en contra de las condiciones del mundo exterior, seguramente ya estarás preparado para pensar y actuar con una convicción inquebrantable a toda prueba. Cuanto más claridad visualices en tu mente de cómo deseas actuar en el futuro, más fácil te resultará dejar de ser el mismo de siempre. ¿Crees en un futuro que no puedes ver o sentir aún con los sentidos y, sin embargo, has pensado lo bastante en él de forma que tu cerebro cambie como si la experiencia ya hubiera ocurrido, adelantándose al evento físico en tu entorno exterior? Si es así, tu cerebro ya no es un registro del pasado, sino que se ha convertido en un mapa del futuro. Sabiendo ahora que puedes cambiar tu cerebro al pensar de otra forma, ¿crees que puedes cambiar tu cuerpo para que parezca que ha vivido también la experiencia, adelantándose a la situación real deseada? ¿Es tu mente tan poderosa? Sigue leyendo. Capítulo 3. Ve más allá del cuerpo. Cuando piensas, tus pensamientos no caen en el vacío. Cada vez que tienes un pensamiento se da una reacción bioquímica en el cerebro, genera sustancias químicas. Y como verás más adelante, el cerebro le envía al cuerpo unas señales químicas que actúan a modo de mensajeras de los pensamientos. Cuando el cuerpo recibe estos mensajes químicos del cerebro, responde al instante activando una serie de reacciones que coinciden con lo que el cerebro está pensando. Acto seguido, el cuerpo le envía al cerebro un mensaje confirmándole que ahora se siente exactamente como el cerebro está pensando. Para entender este proceso, cómo piensas de acuerdo con tu cuerpo y cómo puedes cambiar tu mente, debes ver, en primer lugar, el papel que el cerebro y la química del mismo tienen en tu vida.
En las últimas décadas se ha descubierto que el cerebro y el resto del cuerpo interactúan mediante potentes señales electroquímicas. Entre nuestros oídos existe una gran fábrica química que se ocupa de una infinidad de funciones fisiológicas. Pero no te preocupes, solamente hablaré de las bases de la química cerebral y de unos pocos términos, que es todo cuanto necesitas saber. Todas las células tienen en su superficie receptores que captan la información procedente del exterior de sus límites. Cuando las sustancias químicas, la frecuencia y la carga eléctrica entre un punto de receptor y una señal recibida del exterior concuerdan, la célula se activa para realizar determinadas tareas. Los neurotransmisores, los neuropéptidos y las hormonas son las sustancias químicas de la causa y efecto para la actividad cerebral y el funcionamiento del cuerpo. Estas tres clases distintas de sustancias químicas llamadas ligandos, la palabra ligare significa unir en latín, conectan a las células, las hacen interactuar entre sí o influyen en ellas en cuestión de milisegundos. Los neurotransmisores son mensajeros químicos que envían señales entre las células nerviosas para que el cerebro y el sistema nervioso se puedan comunicar. Existen distintas clases de neurotransmisores y cada uno se ocupa de una actividad en particular. Algunos estimulan el cerebro, otros lo calman y otros no nos hacen dormir o despertar. Le pueden pedir a una neurona que se desligue de su conexión o que la fortalezca. Incluso pueden cambiar el mensaje enviado a una neurona reescribiéndolo para transmitir otro distinto a todas las células nerviosas conectadas. Los neuropéptidos, la segunda clase de ligandos, son los componentes de la mayoría de estos mensajeros. La mayor parte se produce en una estructura del cerebro llamada hipotálamo. Los últimos estudios revelan que el sistema inmunitario también los crea. Estas sustancias químicas se transmiten a través de la glándula pituitaria y luego son liberadas en el cuerpo como mensajeros químicos con unas instrucciones en concreto. Mientras los neuropéptidos viajan por el torrente sanguíneo, se adhieren a las células de distintos tejidos, principalmente las glándulas, y después se transforman en la tercera clase de ligandos, las hormonas, que nos influyen para que nos sintamos de una forma en particular. Los neuropéptidos y las hormonas son las sustancias químicas responsables de nuestros sentimientos. Para el propósito que nos ocupa, considera a los neurotransmisores como mensajes químicos procedentes sobre todo del cerebro y de la mente. Los neuropéptidos como señaladores químicos que tienden un puente entre cerebro y cuerpo para hacernos sentir de acuerdo a nuestros pensamientos, y las hormonas como sustancias químicas relacionadas con los sentimientos en el cuerpo. Por ejemplo, cuando tienes una fantasía sexual, entran en juego estos tres factores. Primero, mientras empiezas a tener varios pensamientos, tu cerebro moviliza unos neurotransmisores que activan una red neuronal. Y esta, a su vez, crea imágenes en tu mente. Estas sustancias químicas estimulan la liberación en el torrente sanguíneo de unos neuropéptidos en concreto. En cuanto llegan a las glándulas sexuales, estos péptidos se adhieren a las células de estos tejidos, activan el sistema hormonal y ¡sorpresa! Empieza a suceder lo que ya tú sabes. Bueno, quiero mencionar los centros hormonales de nuestro cuerpo, que son varios, así que vamos a mencionarlos a todos. Primero, la glándula pituitaria, que está casi en la parte de la base de la cabeza. Después, la glándula pineal, cerca de la frente, como en la zona de los ojos, entre los ojos y la frente. La glándula tiroides, que está justo en la zona de la garganta. La glándula timo, que está casi a la altura del centro del pecho. Tenemos las glándulas suprarrenales, que están en la parte de, sería como acá abajo, donde termina la conexión de costillas y el esternón. Tenemos las glándulas digestivas, que está en la base del estómago, y tenemos las glándulas sexuales, que bueno, está en toda la zona sexual, que sería la entrepierna.
Has hecho que tu fantasía fuera tan real en tu mente que tu cuerpo comienza a prepararse para una experiencia sexual, adelantándose al acontecimiento. Como puedes ver, la relación entre mente y cuerpo es poderosísima. De igual modo, si piensas que tienes que pedirle explicaciones a tu hijo adolescente por la abolladura que has descubierto en el coche, los neurotransmisores iniciarán en tu cerebro un proceso mental que te producirá un estado mental particular. Los neuropéptidos le enviarán químicamente al cuerpo una señal en concreto y empezarás a sentirte algo irritado. Cuando los péptidos llegan a las glándulas suprarrenales, les harán liberar adrenalina y cortisol, dos clases de hormonas, y ahora sí que te sentirás enojado de verdad. Químicamente, tu cuerpo está listo para la batalla. El bucle de los pensamientos y sentimientos. El bucle de los pensamientos y sentimientos. Cuando tienes distintos pensamientos, los circuitos del cerebro se activan en sus correspondientes secuencias, estructuras y combinaciones que a su vez producen estados mentales afines a estos pensamientos. En cuanto se activan estas redes de neuronas en particular, el cerebro produce sustancias químicas con una huella que coincide con estos pensamientos para que te sientas de forma parecida a lo que estás pensando. Por lo tanto, cuando tienes pensamientos positivos de agradecimiento, amor o alegría, produces sustancias químicas que te hacen sentir de maravilla, lleno de amor o alegría. Lo mismo sucede con los pensamientos negativos, temerosos o impacientes. En cuestión de segundos empiezas a sentirte negativo, preocupado o impaciente. Entre el cerebro y el cuerpo se da una sincronicidad a cada momento. En realidad, cuando nos empezamos a sentir de acuerdo con lo que pensamos, porque el cerebro mantiene una comunicación constante con el cuerpo, comenzamos a pensar de acuerdo con lo que sentimos. Esta parte es muy importante recalcarla porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó hace 2 años atrás. Yo iba en una moto, había comprado una moto y me acuerdo que regresaba del trabajo y dos chicos en una moto me, me chocaron para robarme la moto, me chocaron la parte de adelante, me tumbaron de la moto y se me robaron la moto y me acuerdo que fue un momento muy estresante que automáticamente yo sentí miedo y bueno, nada, automáticamente empecé a gritar, a correr, a tratar de huir. Y me acuerdo que de ahí en adelante yo tuve un proceso que tuve que hacer psicoterapia y todo, porque fue como tan chocante para mí que me acuerdo que yo salía a la calle y yo de pronto escuchaba a lo lejos, escuchaba el ruido de una moto venir y me acuerdo que automáticamente se me aceleraba el corazón, empezaba como a subirme y a bajarme un calor en el cuerpo, empezaba automáticamente a sentir miedo, quizás sudoración en las manos o transpiración excesiva en el resto del cuerpo y unas ganas enormes de o salir corriendo o gritando. Entonces es justamente lo que están hablando aquí, como esa conexión que hay entre mente y cuerpo y entre las emociones, lo que yo siento y lo que automáticamente mi cuerpo termina haciendo. Es justamente eso. Yo sentía temor porque automáticamente mi cerebro asociaba el sonido de una moto con la situación que ya me había pasado y entonces empezaba automáticamente mi cuerpo a reaccionar de la forma en que yo creía que era un modo de defensa. Entonces automáticamente era la sensación de ponerme en alerta, corazón acelerado, mirar para todos los lados, empezar a pensar, corro, no corro, grito, no grito, hacia dónde voy. Así que, bueno, de esto es justamente lo que habla como la conexión que hay entre lo que sentimos, entre lo que pensamos y lo que termina haciendo nuestro cuerpo. Era una acotación. Continuemos con el libro. El cerebro está controlando continuamente cómo se siente el cuerpo. Basándose en la respuesta química que recibe, genera más pensamientos que producen las correspondientes sustancias químicas que coinciden con el modo en que el cuerpo se siente, para que primero empecemos a sentirnos de acuerdo con lo que pensamos y luego a pensar de acuerdo con lo que sentimos.
A lo largo del libro hablaré más a fondo de esta idea, pero por el momento considera que los pensamientos están relacionados sobre todo con la mente y el cerebro y los sentimientos con el cuerpo. Cuando los sentimientos del cuerpo coinciden con los pensamientos de un estado mental en concreto, mente y cuerpo actúan como una unidad. Y como recordarás, cuando funcionan al unísono, lo que crean es un estado del ser. Se podría decir que el proceso de estar continuamente pensando y sintiendo y pensando, crea un estado del ser que a su vez produce efectos en nuestra realidad. Un estado del ser significa que nos hemos acostumbrado a un estado mental emocional, a un modo de pensar y de sentir que se ha convertido en una parte de nuestra identidad. Describimos quién somos basándonos en cómo pensamos y sentimos o existimos en el momento presente. Estoy enojado, estoy sufriendo, estoy inspirado, soy un inseguro, soy negativo. Pero pensar y sentir igual que siempre durante años y pensar de acuerdo con esos sentimientos, el hámster en la rueda, crea un estado memorizado del ser en el que afirmamos tajantemente, como si ya no pudiéramos cambiar: yo soy. Significa que ahora ya nos definimos como este estado del ser. Nuestros pensamientos y pensamientos se han fusionado. Por ejemplo, decimos: siempre he sido un vago, soy una persona ansiosa, soy un inseguro, tengo una baja autoestima, soy irascible e impaciente, no soy demasiado listo, etc. Y estos sentimientos memorizados consolidan nuestros rasgos de personalidad. Advertencia: cuando los sentimientos se convierten en nuestra forma de pensar, o si no podemos superar el modo en que nos sentimos, nunca cambiamos. Cambiar es pensar más allá de cómo nos sentimos. Cambiar es actuar trascendiendo los sentimientos usuales que hemos memorizado. Y yo quiero volver a repetir esta advertencia porque te la digo y me la digo. Advertencia: cuando los sentimientos se convierten en nuestra forma de pensar, o si no podemos superar el modo en que nos sentimos, nunca cambiamos. Cambiar es pensar más allá de cómo nos sentimos. Cambiar es actuar trascendiendo los sentimientos usuales que hemos memorizado. Como por ejemplo, un ejemplo práctico, pongamos que mientras vas en coche por la mañana al trabajo, te pones a pensar en el encontronazo que tuviste hace unos días con un compañero de trabajo. Mientras piensas en esta persona y en la desagradable experiencia, tu cerebro libera unas sustancias químicas que se ponen a circular por el cuerpo. Enseguida empiezas a sentirte de acuerdo con lo que estás pensando. Seguramente te enojarás. El cuerpo le envía entonces un mensaje al cerebro diciéndole: ajá, me estoy mosqueando. El cerebro, que se está comunicando continuamente con el cuerpo y controla las órdenes químicas interiores que recibe de este, es influido por este cambio emocional repentino. Y empiezas a pensar de otro modo. En cuanto comienzas a sentirte de acuerdo con lo que piensas, piensas de acuerdo con lo que sientes. En cuanto comienzas a sentirte de acuerdo con lo que piensas, piensas de acuerdo con lo que sientes. De manera inconsciente, refuerzas el mismo sentimiento de siempre al seguir teniendo pensamientos de enojo y frustración. Ahora, tus sentimientos controlan tus pensamientos. Tu cuerpo dirige tu mente. Mientras el ciclo continúa, tus pensamientos de enojo producen más señales químicas en el cuerpo que a su vez activan las sustancias químicas de las glándulas suprarrenales vinculadas a los sentimientos de enojo. Ahora te sientes encolerizado y agresivo. La tez se te enrojece, se te hace un nudo en el estómago, la cabeza te martillea y los músculos se te tensan.
Estos fuertes sentimientos te inundan el cuerpo y cambian su fisiología. Y este cóctel de sustancias químicas activa una serie de circuitos en el cerebro, haciéndote pensar de acuerdo con estas emociones. Ahora, en tu fuero interno le cantas las 40 a tu compañero de trabajo. Indignado, le sueltas una letanía de situaciones anteriores que son la razón de tu enojo y estrujándote los sesos redactas mentalmente un correo electrónico a tu jefe con todas las quejas que siempre le quisiste soltar. En tu mente ya se lo has enviado incluso antes de llegar al trabajo. Bajas del coche aturdido y furioso, casi con ganas de matar a alguien. Saludas a los demás caminando y hablando como una persona enfurecida. Y todo por un simple pensamiento que has tenido. En este momento te parece imposible superar lo que sientes. Por eso te cuesta tanto cambiar. El resultado de esta comunicación cíclica entre el cerebro y el cuerpo es que sueles reaccionar de una manera previsible en esta clase de situaciones. Los mismos pensamientos y sentimientos de siempre crean unas determinadas pautas mentales y emocionales. Te comportas de manera automática sin darte cuenta al haber caído en esta rutina. Así es como funciona tu yo químico. Muchas gracias.